Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos en la línea con Ángel Sánchez Dueñas, él es presidente de la Federación de Periodistas del Perú y están a punto de perder su local. Ángel, buenos días, ¿qué está pasando? Buenos días, Nicolás, y realmente es bastante preocupante y sobre todo la actitud que está tomando la SUNAT contra un gremio periodístico de miles de periodistas que representan a nivel nacional. La SUNAT ha iniciado hace ya bastante tiempo, desde el año finales de 2012 y comienzos de 2013, un proceso en el cual los han llenado con muchas resoluciones coactivas de cobranza de una deuda desde el año 94 para adelante, y ha terminado esto pues concluyendo con una resolución en el cual están ya procediendo a hacer la tasación del edificio para proceder al remate. Esto es realmente completamente desproporcional, puesto que la deuda que se tiene con la SUNAT es de 330.000 soles y el edificio está valorizado aproximadamente en unos 5 millones de dólares. Y esto es desproporcional porque además de realizar este intento de embargo, la SUNAT está embargando nuestros pagos y nuestras cuentas corrientes. Nos está dejando completamente sin posibilidad de poder pagar inclusive al personal y de poder pagar los servicios del edificio. Este edificio que fue forjado en la década del 60 con el gobierno de Belaúnde, que fue una adjudicación por parte de una ley, mediante una ley que se realizó en el Congreso de la República, y su construcción también fue con una asignación de un impuesto de la creación de la ley de la estampilla que permitió pues que se construyera el edificio que se encuentra ubicado en la primera cuadra de la avenida Bancay, escasamente a unos 30 metros del Congreso de la República. Este proceso pues y esta deuda que nosotros tenemos es una deuda que prácticamente fue creada por el gobierno de entonces, cuando nos retiraran todos los fondos que estaban destinados para el sostenimiento del funcionamiento de la federación. Ese fondo fue creado con la ley de la estampilla, recordemos, en el año 1965 aproximadamente, y se mantuvo durante muchos años. Esto ha sido pues lo que ha permitido que se construyera el edificio y se pudiera lograr el funcionamiento. En la década del 90, cuando se retiró esta ley de la estampilla en el gobierno de Fujimori, y hizo que la federación cayera pues en una quiebra financiera, en el cual no se podía incluso por muchos años pagar la deuda pagar la planilla de los trabajadores, ha hecho de que esto creara pues una deuda también ante la SUNAT por pagos de salud y por pagos del fondo de pensiones para la jubilación. Quiero manifestar mi extrañeza y mi protesta con relación a la actitud pues de la SUNAT, que está pretendiendo pues acallar a un gremio periodístico que a partir de 2012 ha empezado a tomar posición con respecto a los acontecimientes de la coyuntura nacional, y esto pues es un grave ataque a nuestra institución y sobre todo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Lo que llama la atención es la diferencia de comportamiento de la SUNAT con respecto a problemas similares. Es decir, por ejemplo, en el caso de las instituciones deportivas, los equipos de fútbol, que son muchísimos, pero digamos los más emblemáticos son Alianza Lima y Universitario de Deportes, que tienen una deuda multimillonaria que no se ejecutó y no termina de ejecutarse además durante años, ¿no? Porque ahora es cierto, hay juntas de acreedores, pero sin embargo esto demoró muchos años. ¿Por qué esa diferencia de trato? No solamente con el club de la U, sino también tenemos que, por ejemplo, la deuda que tiene Yanacocha con el Estado peruano de 2.000 millones de dólares, y que la SUNAT no está haciendo absolutamente nada para cobrarle. Por otro lado, tenemos la deuda que tiene la Schauder con el Estado peruano también por la contaminación
del mar por haber echado materiales tóxicos y gases, y en esa deuda es aproximadamente de $1 millón de dólares. Entonces, no hay proporción definitivamente, y sobre todo están chocando con un gremio que representa a miles de periodistas a nivel nacional, y un gremio que está haciendo trabajos para no solamente el fortalecimiento de la democracia, sino principalmente también para la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa. En ese sentido, realmente es una actitud que la SUNAT en este momento está tomando, que es una agresión directa pues a un gremio periodístico, que no podemos nosotros quedarnos callados. Este edificio ha sido forjado a lo largo de muchos años, y quiero también manifestar algo muy importante, Nicolás. Nos han embargado nuestros pagos. Nosotros tenemos 2 pisos que están alquilados al gobierno regional de Lima, y estos pagos han sido embargados desde el mes de enero hasta la fecha, y nosotros no podemos ya sostenernos financieramente, puesto que nuestro personal está casi 2 meses sin poder cobrar sus sueldos. Esto es una agresión, no nos están dejando absolutamente ningún fondo para poder mantenernos y para poder mantener administrativamente el edificio de la Federación. Esto es un estrangulamiento que está haciendo la SUNAT, y como tú mismo lo dices, es completamente desproporcional, y sobre todo es desproporcional el monto de la deuda con el monto del valor del edificio. Si por un lado nos están embargando, nos están pretendiendo embargar el edificio, y por otro lado están embargando nuestras cuentas corrientes, nuestros pagos, que son... Ahora, pero no entiendo, la deuda es por 300.000 soles, dices. Esa es la deuda. 30.000 soles aproximadamente, pero la deuda de capital, la deuda original, es 160.000 soles. Los intereses y las moras, las multas que aplican, es completamente exponencial. Ha logrado pues elevarse a más del 100% la deuda pues en un tramo. O sea, si por ejemplo yo tengo acá un reporte de el año pasado, el 2014 aproximadamente, el mes de noviembre, la deuda estaba en aproximadamente 315.000 soles, y de ahí a la fecha ha subido a 330.000. Es realmente pues unos intereses completamente voraces que se están aplicando, tasas increíblemente altas. Y no hay ninguna posibilidad de un fraccionamiento, de establecer algún procedimiento de pago como normalmente debería hacerse en estos casos. O sea, ¿por qué se ha llegado al punto del embargo, cuando, como tú mismo dices, la comparación entre el valor del edificio y la deuda que ustedes tienen es absolutamente desproporcionado? Lo que ocurre, Nicolás, es que el edificio de la Federación de Periodistas del Perú ha estado completamente vacío por muchos años, aproximadamente unos 12 a 15 años que no ha estado funcionando el edificio. La gestión en la cual yo he asumido el 1 de octubre del año 2012, hemos hecho un trabajo completamente, no solamente de fortalecimiento institucional, sino también de un rescate financiero, un trabajo a nivel gerencial de la Federación, en el cual nos ha permitido recién empezar a captar algo de fondos, y todos esos fondos pues invertirlos en la refacción del edificio. Y lo que pasa es que ese es un tema completamente interno de la institución, que vamos a tener que tratarlo en el próximo Congreso Nacional que se va a llevar a cabo en Pisco en el 27, 28 y 29 de junio, en el cual pues justamente vamos a analizar este tipo de deudas, y se tomarán pues las responsabilidades que le competen pues a los dirigentes que en su momento manejaron la institución y no supieron llevarla a buen puerto, y sobre todo permitir que esta deuda llegara pues a este monto tan increíble. Yo quiero también expresar algo. Desde que nosotros hemos asumido la gestión, la dirección de la Federación, la Dirección Nacional de la Federación de Periodistas del Perú, desde el 1 de octubre del año 2012 hasta la actualidad, hemos cumplido religiosamente con todas nuestras obligaciones tributarias. Hemos pagado todo, ni un solo sol, ni 10 centavos se le debe a la SUNAT en ese lapso. Las deudas
son de julio del 2012 para atrás, hasta comenzando aproximadamente en el año 1994. Entonces, lamentablemente, pues como ya lo dije anteriormente, en esa época la federación también se quedó sin fondos y no pudo pagar la planilla, y la deuda justamente es por la falta de pago de salud y de la ONP. Esa deuda, inclusive a conocer trabajadores sus sueldos que estaban impagos, recién después de casi 15, 20 años, hemos pagado nosotros el año pasado, en el mes de diciembre, antes de concluir el año, hemos pagado toda la deuda, que ascendía aproximadamente en un valor de 70.000 soles a todos los ex trabajadores. Entonces, esa deuda ya ha sido cumplida, porque esa fue una promesa que hicimos nosotros al momento de asumir la gestión y la dirección nacional de la Federación de Periodistas del Perú, porque somos un gremio que defiende a los trabajadores del periodismo y no podemos estar de espaldas a nuestros propios trabajadores. Sí, ahora... Sí, Ángel, yo creo que acá lo que tiene que funcionar son criterios razonables, ¿no? Imaginativos por parte de los funcionarios de la SUNAT. Es decir, la cobranza tributaria no puede ser destructiva de los contribuyentes, y en este caso alguna solución tendría que haber. El edificio que tiene la Federación de Periodistas del Perú tiene una ubicación privilegiada, y yo creo que, no sé, hacer una transacción como se alquilará pues una parte del edificio en coordinación con la SUNAT, y todo el ingreso por alquiler. Te estoy diciendo cualquier cosa, Ángela. Podría ir al pago de esta deuda pendiente, y así se arregla una especie de fraccionamiento y de compromiso de pago, pero ese tipo de soluciones o alguna parecida tiene que darse, y no el dejar a una institución tan importante como la Federación de Periodistas del Perú sin su local. Es una situación absurda, ¿no? Sí, definitivamente nosotros vamos a plantear incluso un canje por servicios. Nosotros tenemos una emisora radial por internet y tenemos también una publicación que vamos a sacar, una revista. Entonces, esto va a permitir de repente poder negociar con la SUNAT, y también con lo que tú planteas de ofrecer algunos pisos que puedan, en el lapso de unos años, por el valor del alquiler, poder cumplir. Nosotros hemos presentado el año pasado un proceso de prescripción, puesto que las deudas se extinguen a los 4 años, y esto se extingue por solicitud del contribuyente. Hemos realizado nosotros ese proceso, pero lamentablemente nos los han denegado. Incluso nosotros somos un gremio sin fines de lucro. Hemos solicitado también la exoneración del impuesto a la renta y también se nos fue denegado. Nosotros no somos una institución o no somos una empresa que produce o que comercializa o vende algunos productos. Nosotros somos un gremio que vive de sus cotizaciones, y las cotizaciones de los socios es un sol mensual, 12 soles al año, porque nuestro fin no es el lucro, nuestro fin es defender la libertad de expresión y defender los intereses de los trabajadores, de los hombres de prensa. Ese es el principal objetivo que tiene la Federación de Periodistas del Perú, y también el fortalecimiento de la democracia. Nosotros apuntamos justamente a eso. La Federación de Periodistas del Perú nació en 1950 a raíz de la dictadura del general Odría, que en ese entonces pues encarcelaba a periodistas, cerraba medios de comunicación, y no había pues un gremio que saliera a protestar y a defender a la libertad de expresión. Ahí nace la Federación de Periodistas del Perú, y a lo largo de su historia ha tenido personajes muy emblemáticos, como Alfonso Grado Bertolini, fundador de la Federación de Periodistas del Perú, y Cabero Egusquiza, que llegó a ser inclusive fiscal de la Nación, fue el primer fiscal de la Nación en el país. Entonces, tenemos nosotros en nuestra historia personajes pues que han luchado por la libertad de expresión, y sobre todo han contribuido al fortalecimiento de la democracia. La Federación de Periodistas del Perú en la década del 60 tuvo un apoyo muy importante por parte del Estado, y no solamente la Federación, sino muchas otras instituciones, muchos otros gremios que en ese entonces
fueron beneficiados por la política de Estado que estableciera Fernando Belaúnde Terry. Yo creo que un gobierno y un personaje que llegue a la presidencia de la República tiene que apuntar justamente al fortalecimiento de las instituciones y los gremios, porque ese es el eslabón que hay entre la población y el gobierno. Son las instituciones de base las que canalizan las demandas sociales, las demandas populares y evitan justamente las crisis sociales que actualmente están ocurriendo, ¿no? Muchas gracias a Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Muy gentil por atendernos y una invocación a la gente de la SUNAT a actuar razonablemente, pues en este caso. Muy buenos días, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, y esperemos que la SUNAT recapacite con estas medidas que son solamente atentatorias contra la libertad de prensa. Muchas gracias. Ha sido Ángel Sánchez Dueñas, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, cuyo local está a punto de ser embargado, un local que vale millones de dólares por una deuda de 300.000 soles. Se pasen, pues. ¿Cómo no va a tener arreglo en una situación como esta? Vamos a la pausa, regresamos para conversar con Pedro Pablo Kuczynski y con Rómulo Mucho. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Única respuesta.